Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, hermanos, que nos da la bendición de estar aquí nuevamente haciendo fiesta, hermanos. Haciendo fiesta con el Señor. Bueno, hermanos, pues como dice el pastor, vamos a darle, hermano, a lo que venimos. Pongámonos de pie, hermanos. Me gustaría hacer una pequeña oración, hermanos. Sé que ya oramos en nuestras casas, oramos aquí, pero una pequeña oración, hermanos. Señor, te damos gracias, bendito Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que tienes cada día para con nosotros, Padre Santo. Yo te ruego, Señor, que me ayudes, Señor. No vengo en mi sabiduría, no, Señor, vengo en tu sabiduría, en tu poder, Señor, y pido que me ayudes, Espíritu Santo, respáldame, ayúdame, que tú, Señor, Espíritu Santo, eres el Maestro, eres el que vas a ayudarnos a entender esta palabra, Señor, y que, Señor, que esa palabra dé fruto, Señor, dé fruto en tu tiempo, Padre Santo. Aquí estamos, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón necesitado de ti, Señor, y con un corazón humilde que se quiere dejar enseñar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir, hermanos, al libro de Hebreos. Hebreos 12:3. Hebreos 12:3. Hebreos 12:3. Y vamos a hablar hoy, hermanos, de algo que puede pasar o nos ha pasado o alguien puede estar pasando ahora mismo, hermanos. Y de lo que vamos a hablar, bueno, el Señor nos va a hablar, hermanos. El Señor en su palabra nos va a hablar y de algo, hermanos, que aunque hijos de Dios y no hijos de Dios, pasamos en esta vida, hermanos, que es el desánimo. Yo creo, hermanos, que todos hemos pasado, o como les digo, incluso a lo mejor alguien el día de hoy está pasando por desánimo, por muchas circunstancias, hermanos. Puede haber muchas circunstancias por las cuales uno puede estar desanimado, pero vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice el Señor, hermanos. Y dice en Hebreos 12:3, así dice la bendita palabra, hermanos: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Yo aquí buscando y viendo otra versión, hermanos, de este mismo versículo, dice así en otra versión, dice: consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, hermanos. Y como les digo, todos hemos pasado, hermanos. Como les digo, cristianos y no cristianos, pasamos en este mundo, en esta tierra que vivimos, hermanos, por desánimos. Y mucho de eso, hermanos, que pasamos por los desánimos que llegan a nuestra vida ya lo sabemos, que es por el pecado, hermanos, por el pecado que hay en el mundo y nos causa, hermanos, nos causa desánimo. Y por eso acá dice: consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Y aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. De él está hablando. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Dice, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo y el Nuevo Testamento nos dice y nos deja ver que cuando habla del desánimo, es un estado del alma y el corazón que puede variar, depende de las circunstancias que nos rodean, hermanos. Entonces, cuando hay desánimo,
hay desánimo en el alma, hermanos, en el corazón. ¿Y cuántos hermanos no hemos pasado o estamos pasando? Algún valiente que diga, yo he pasado o incluso ahora estoy pasando por un desánimo. ¿Nadie? Gloria a Dios, hermanos, todos estamos en victoria. Yo sí he pasado por desánimos, hermanos. Muchos desánimos, hermanos. Si les contara algo, hermanos, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, hermanos, recuerdo que me quedé sin trabajo. Esa fue una razón por la cual venimos a los caminos del Señor, hermanos. Y fuimos a la iglesia, hermanos, un primo nos llevó y entonces, hermanos, oraron y pedimos por un trabajo y luego el Señor, hermanos, me dio un trabajo. Luego, como a la semana, me parece que me dio un trabajo el Señor. Y para eso, hermanos, estuve trabajando en ese lugar como por un año y otra vez, hermanos, que me quedo sin trabajo. Y esa vez, hermanos, me quedé por 6 meses sin trabajar. ¿Se imaginan el desánimo que tenía? Y recuerdo que el pastor en ese tiempo, no era pastor, era nuestro líder de células, me decía a mí y a mi esposa, pero en especial se dirigía a mí, dice, Nemito, así me decía, Nemito, dice, yo no sé, dice que el Señor está tratando contigo, pero es bien pronto que ya los metió a esta prueba. Y no sé, dice, pero el Señor algo quiere hacer con ustedes. Y ahora, con el paso del tiempo, he entendido algunas cosas y también he entendido que el hermano, sí sabía, pero pues no me dijo, y está bien, no me dijo para que yo lo entendiera con el paso del tiempo, hermanos. Y recuerdo que andaba muy, muy triste, hermanos, muy desanimado, y entonces empecé a buscar trabajo y anduve así como 6 meses. Y ya después, hermanos, empecé a hacer este trabajito que hacemos ahora de lavar carros. Pero fíjense, hermanos, yo recuerdo que iba a las fábricas, a las oficinas a ofrecer mis servicios y no encontraba y buscaba de lo que yo sabía hacer y nada, hermanos, nada. Y entonces yo le decía a mi esposa, si en un trabajo que encuentre, aunque me paguen el sueldo mínimo, yo lo quiero agarrar. Porque sé que cada semana, cada viernes tengo un cheque seguro. Pero no, hermano, los planes de Dios no eran esos. Les digo, 6 meses anduve buscando un trabajo y nada que encontré. Hasta que me empecé a hacer ese trabajito que hago. Y después que empezamos a hacer ese trabajo, hermanos, como hasta el año y medio, fue cuando yo empecé a trabajar bien, así toda la semana. Porque durante un año y medio trabajaba 3, 4 días, lavaba un carro, lavaba 2 carros y ya no tenía nada. Pero todo ese tiempo, hermanos, el Señor me estuvo enseñando a confiar y ahora en esa área, hermanos, ya no me preocupo. No me preocupo porque ya sé, he entendido y en los tiempos de lluvia que no hay trabajo, pero ya lo he entendido, hermanos. Pero se imaginan, hermanos, el desánimo que uno tiene y uno como hombre, como varón, como jefe de la casa, yo así me sentía, hermanos, como inútil. ¿Por qué? Porque mi esposa estaba trabajando y yo no encontraba trabajo y mucho desánimo que tenía, hermanos. Pero bueno, el Señor tenía planes, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, como estábamos diciendo, que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo nos dice y nos deja ver cuando habla del desánimo, es un estado del alma y el corazón que puede variar, depende de las circunstancias que nos rodean, de lo que está pasando. Es ahí cuando decimos o tenemos ánimo o desánimo, y habla de un corazón o un alma que está dispuesto a servir a Dios, a tu familia y a tu prójimo. También habla de una persona entusiasmada, animada, de un corazón, un alma, una mente, un ser voluntarioso, dispuesto a ayudar, a cuidar, a servir. Y fíjense, hermanos, me gustó lo que estaba aquí leyendo y buscando información. Dice que cuando la Biblia habla del corazón del ser humano, no se refiere, hermanos, a ese músculo que bombea sangre en todo el cuerpo, hermanos. La Biblia no se refiere a ese músculo que tenemos en el cuerpo, hermanos.
esa carne, ese músculo, ese miembro o ese órgano, hermanos, que tenemos, esa carne no se refiere a eso, hermanos. Dice que se refiere, dice, cuando la Biblia habla del corazón del ser humano, no se refiere a ese músculo de carne que bombea sangre en todo el cuerpo. Más bien, el corazón del ser humano, la Biblia dice que es lo profundo del ser humano. Ahí está, hermanos, en el corazón, ahí se asienta su voluntad, sus pensamientos. Es el centro de la vida intelectual, emocional y espiritual, hermanos. Ahí salen los deseos. ¿Se acuerdan cuando dijo nuestro Señor Jesús que del corazón sale lo bueno y lo malo, verdad, hermanos? Entonces, hermanos, es bueno yo digo saber todo esto. Entonces, a eso se refiere el corazón. La Biblia así lo deja ver, hermanos. Así Dios lo dice, que lo que es el corazón y el alma. Entonces, hermanos, como les decía, cuando uno está pasando por situaciones difíciles, ¿cómo se desanima uno, hermanos? Se desanima, uno no tiene deseos de hacer nada, hermanos. Fíjense, hermanos, les quiero decir, tengo que hablar de mí, hermanos, porque sé de lo que hablo y lo que el Señor ha estado haciendo en nosotros. Cuando en los días bien difíciles, hermanos, cuando mi esposa se ponía bien malita, había veces, hermanos, que fueron como 2 o 3 ocasiones, lo he comentado, hermanos, lo he comentado esto, que mis hijos me hablaron y me decían, papá, mi mamá está bien mal. Una vez incluso hasta la encontraron desmayada y bien asustados. Mi hija me habló llorando y dice, ¿qué hacemos? Le digo, llévensela al hospital, llévensela, yo voy a terminar lo que estoy haciendo y allá llego a verlos. Fíjense, hermanos, yo a mi esposa no se lo he dicho, pero yo en esos momentos, hermanos, fíjense, me faltaban fuerzas. Andaba trabajando, hermanos, y sentía que mi cuerpo se me desmayaba. No sentía ganas de hacer nada, hermanos, de seguir trabajando, como que quería sentarme ahí, hermanos, y tirarme, pues, hermanos, yo creo a llorar o a pedirle al Señor, hermanos. Pero a veces es lo único que uno a veces quiere hacer. Yo, hermanos, así me sentía ese desmayo en mi cuerpo, en mis piernas, en mis brazos. No quería hacer nada. Me preocupaba, pues, hermanos. Dirán, hermano, ¿y dónde está tu fe? No tengo toda la fe del mundo, hermanos, que deberíamos de tener. No la tenemos. Bueno, yo todavía no la tengo. Pero eso es lo que vamos aprendiendo, hermanos. Si el Señor permitió todo eso, hermanos, el Señor no lo permite para destruirnos, es para levantarnos. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que dice más bien el corazón del ser humano. La Biblia dice que es lo profundo del ser humano, su voluntad, sus pensamientos. Él es el centro de la vida intelectual, emocional y espiritual. Ahora dice lo contrario de un corazón desanimado, hermanos. Es un corazón, un alma triste, indispuesto, sin entusiasmo, no tiene ganas de hacer nada, no hay deseos de esforzarse para arreglar los problemas de la familia o buscar un trabajo si es que no lo tiene, o también no tiene deseos de ayudar y servir también en la iglesia, hermanos. Cuando hay desánimo, hermanos. El desánimo, fíjense, hermanos, el desánimo es un sentimiento negativo que nos puede llegar cuando llegan las pruebas o también la disciplina de parte de Dios. Y es como les digo, hermanos, que yo lo viví, hermanos. Yo creo que muchos de los que estamos aquí han experimentado cosas así, hermanos. Y es cuando uno no quiere, a veces no quiere uno ni buscar de Dios, hermanos. A nosotros conocemos una familia, hermanos, ya hace muchos años que esta familia estuvo pasando por problemas con un hijo que tienen, hermano. En ese tiempo él tendría como unos 18 años y este muchachito, hermanos, andaba metido en drogas, alcohol, se iba de la casa, se perdía y él todavía es amigo de mis hijos y entre ellos le platicaban él a mis hijos que cuando él se perdía, hermanos, se perdía por días de la casa y andaba en estas cosas, ser metido, hermanos. Y él platicaba, para eso, hermanos, su papá y su mamá dejaban de ir a la iglesia, hermanos,
cuando el muchacho caía en tenía esas recaídas, ellos dejaban de ir a la iglesia. Y entonces nosotros hablábamos con ellos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vienen? Y nos contaban, pero yo creo les daba pena decirnos más cosas, hermanos. Pero el muchachito le decía a mis hijos que cuando él hacía esto, que se perdía en todas estas cosas, dice mi mamá y mi papá, pero principalmente mi mamá, dice, se desanima y ya no quiere ir a la iglesia. Por eso ya no van, dice ella. Por eso ya no van, dice, porque ella se pone muy triste. Imagínense, hermano, nosotros ahí le decíamos, pues, que tratara de alejarse, pues, de esas cosas, hermano, de los amigos y todo eso. Para la gloria y la honra del Señor, hermanos, que este muchacho ya ahora ya se recuperó, ya se casó, ya tiene su esposa. Pero fíjense, hermanos, a lo que voy, pues, hermanos, cómo esos problemas de la familia, cómo desaniman. Y lo más triste, hermanos, es que, como digo, se aleja uno del Señor. Y es, hermanos, que debería ser todo lo contrario. Cuando la pareja o los hijos no quieren o andan metidos en cosas, es cuando uno más debería buscar el del Señor, hermanos. Más deberíamos estar buscando en la oración, en el culto o con los hermanos. Pero muchas veces, hermano, es extraño el corazón del ser humano que se aleja, tiende a alejarse, hermanos, alejarse de Dios. Amén. Amén. Dice, bueno, viendo este ejemplo, el desánimo puede llegar como dije, por los hijos que se rebelan, son rebeldes. El desánimo llega también por problemas económicos, hermanos. Y dice también el desánimo, también se desanima a la esposa, hermano. Vamos a ver de la esposa, cuando el esposo no la apoya, no quiere nada con Dios, o también cuando la esposa no quiere nada con Dios, hermanos. Eso también desanima, hermanos. Puede desanimar a las hermanas o a los hermanos cuando uno de los dos no quiere, hermanos. Y dejamos de venir a la iglesia, de juntarnos con los hermanos, con los que andan en el fuego. Entonces, hermanos, debemos, pero para eso estamos aquí, para aprender, hermanos. Dice, vamos a leer, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, algunos ejemplos del desánimo, hermanos. Y vamos ahí, hermanos, al libro de Nehemías y vamos a ver, dice que en el libro de Nehemías hay muchos ejemplos de desánimo que Nehemías tuvo que enfrentar, hermanos. Y eso está en el capítulo 4 de Nehemías, hermanos. Nehemías capítulo 4. Nehemías 4. Gloria a Dios, hermanos. Acá está. Nehemías capítulo 4. Amén, hermanos. Dice, vamos a leer en el Antiguo Testamento cómo Nehemías enfrentó, hermanos, muchos desánimos. Dice, Dios le había dado la tarea, hermanos, de reconstruir los muros de Jerusalén, una tarea muy difícil. Y es igual, hermanos, es igual como nosotros que tenemos una familia. Y dice, igual que no es que tenía Jerusalén y era una tarea muy difícil, igual que no es nada fácil formar una familia, no es fácil educar a los hijos, batallar con el carácter de los demás o de los hijos y también con el carácter de uno mismo, hermanos. Los que tenemos hijos, hermanos, los que somos papás y tenemos hijos, sabemos, hermanos, lo difícil que es. Por eso, hermanos, yo digo, debemos de pedirle sabiduría a Dios, hermanos, porque miren, cada hijo es diferente. Hay cosas, hermanos, en general que podemos aplicar disciplina con ellos, pero cada hijo, hermanos, tiene su propia personalidad, su propio temperamento, su carácter, hermanos, y es bien difícil, hermanos. Hay detalles, hermanos, que no podemos aplicar o hablar con cada uno.
Fíjense, hermanos, nosotros, yo en mi caso con mi esposa tenemos 2 mujeres y un varón y son bien diferentes, hermanos. Ahora, hermanos, los que tienen 5 o 10 hijos, se le batalla, hermanos. Por eso es una tarea, hermanos, una tarea difícil, pero con Cristo, hermanos, es posible. Con Cristo en nuestra vida, con Cristo en nuestro corazón, en nuestras familias, no va a ser fácil, pero sí va a ser posible, hermanos, llevar una familia que honre a Dios. Y vamos a leer, hermanos, el capítulo 4, el versículo 1. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Amén. Dice, Dios le había dado esta tarea, como decimos, de reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías se enfrentó con muchos obstáculos que lo pudieron haber llevado al desánimo. Y hermanos, a Sanballat, él representa, hermanos, uno de los obstáculos o el mismo enemigo, hermanos. El mismo enemigo que no quiere que reconstruyamos o que hagamos con nuestra familia, hermanos. Nehemías 4:1 dice, el versículo 1 que leímos, dice, Sanballat simboliza, representa a los enemigos, a los adversarios que podemos tener, hermanos. Eso representa este personaje, Sanballat. Vamos a leer el versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Fíjense, hermanos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué harán estos débiles judíos? Si nos damos cuenta, hermanos, aquí dice que aquí los están menospreciando a Nehemías y a toda la gente que querían reconstruir los muros de Jerusalén. Aquí los están menospreciando. Dice el menosprecio de los que amas, hermanos. Fíjense, de los que uno ama, en este caso vamos a decir de tu familia. Ese menosprecio, hermanos, de la familia, de tus hijos o tu esposa, tu esposo, muchas veces, hermanos, o de tus padres, es lo que más duele, hermanos. Es lo que más duele, o claro que también duele que alguien más, ¿verdad, hermanos? Que alguien más te desprecia, que dice, no vas a poder. ¿Se acuerdan, hermanos, que hace algún tiempo yo les, ahorita viene a mi mente, hermanos, ya ni lo quisiera decir, pero lo voy a decir, cuando en la otra iglesia donde estábamos hace muchos años, que el hermano que tocaba la guitarra, pues yo ni sé de lo de la batería poquito, que sé, y estaba aprendiendo y llegó y me dice, hazle así, así, Nemo, así, así. Y ya que se da la vuelta, les dije, hermanos, y me dice, me da vergüenza tocar contigo. Me da risa, hermanos, me da risa cómo hay hermanos que te menosprecian. Es feo eso, hermanos, es triste que aquí entre nosotros a veces nos menospreciamos, hermanos. No nomás de hablando en la música, hermanos, en muchas áreas, hermanos, nos menospreciamos. Menospreciamos, hermanos, la obra del Espíritu Santo que está haciendo en nosotros, hermanos, porque estamos todavía en proceso. Todos estamos en proceso, hermanos, y aún nosotros, pues todavía, hermanos, estamos con nuestras luchas, hermanos. Todavía esta vieja naturaleza está aquí, hermanos. Todavía esa vieja naturaleza nos gana muchas veces. Decimos cosas, mostramos actitudes que hieren a los demás, hermanos. Y digo, nos menospreciamos. Pero pues que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude y si lo hacemos, hermanos, nos damos cuenta, tenemos que ser valientes, hermanos, e ir y pedir perdón, pedir disculpas, porque ofender muchas veces yo digo es fácil,
pero pedir perdón es de valientes, hermanos, porque muchas veces no quiere uno. Dice aquí en el versículo 2, aquí los están menospreciando, el menosprecio de los que amas. Por ejemplo, el menosprecio de los hijos, lo que decía, de tu esposa o esposo, eso te duele en el alma, en el corazón y te desanima, hermanos. ¿Ven? Por eso les digo, hermanos, que la Biblia dice que ese es el corazón, el alma, el corazón, tus emociones, tu voluntad, tus pensamientos. No es ese el órgano que tenemos acá adentro en el pecho, donde está, que el que bombea sangre en todo el cuerpo. A eso no se refiere, hermanos, la Biblia cuando habla del corazón. Por eso dice que esto te duele en el alma, en el corazón y te desanima, hermanos. ¿Y a poco no, hermanos? Hemos experimentado cuando tu esposa o tu esposo o tus hijos te dicen algo que te hiere y te duele, hermanos. Te duele, te quiebra, vamos a decir, te tumba, pues, hermanos. Y lo más triste, hermanos, y lo más trágico es cuando, hermanos, el desánimo llega tan duro y no se levanta la gente, que muchos, hermanos, van al suicidio, hermanos. Y es lo más trágico, hermanos, que el ser humano puede hacer, o nosotros como cristianos, hermanos. Nosotros sabemos, hemos oído o conocemos personas, hermanos, que se han quitado la vida, hermanos. Y es porque hay algo ahí, hay un trasfondo, hay una historia, hay algún menosprecio, hay un desánimo tan grande y tan fuerte, hermanos. Y sabemos que también detrás de eso está el enemigo, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero aquí, hermanos, vamos a seguir leyendo el versículo 3. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiere una zorra, lo derribaría, hermanos. Fíjense, hermanos, aquí se van agregando otros enemigos. Estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo esto. Estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Tobías amonita, este era otro enemigo, hermanos. A su manera, hermanos, él estaba diciendo, en otras palabras, él estaba diciendo: lo que ustedes están haciendo no sirve para nada. Era una ofensa directa a tu corazón, a su alma, hermanos, de Nehemías. Los estaban desanimando y menospreciando, hermanos. Y como ya dije, hermanos, ¿cuántos de nosotros alguien no viene y te desanima? Que te puede decir, hermanos, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Si mira tu matrimonio cómo está, o tu esposo mira cómo es, o lo que hace, o tus hijos andan aquí, allá. ¿Para qué vas tanto? Ya deja. Ya no seas, dicen algunos, ya no seas tan religioso. He escuchado esta expresión. Esos son los enemigos, hermanos, que se estaba enfrentando Nehemías. Dice Tobías amonita, este era otro enemigo. A su manera, eso lo estaba diciendo. Lo que ustedes están haciendo no sirve para nada, hermanos. Y como ya dije, hermanos, lo aplicamos a nuestra vida. A uno mismo, a nuestra familia, hermanos. Que pasamos por cosas difíciles, que te viene alguien y te desanima. Por eso, hermanos, tenemos que estar centrados, siempre buscando al Señor, hermanos, porque nosotros como hermanos no podemos, si algún hermano está pasando por situaciones difíciles, pues siempre va a haber algún hermano, hermanos, que va a llegar y te va a animar. Miren, hermanos, cuando mi esposa estaba... No puedo decir otra cosa, hermano, tengo que poner de ejemplo a mi esposa, hermanos. En una ocasión, hermanos, yo con mi esposa sentimos bonito en nuestro corazón y nuestra alma que se dejaron llegar muchas hermanas a la casa. Varias hermanas llegaron, y de varones recuerdo que llegó el hermano Alejandro, el hermano Jesús, no recuerdo qué más hermanos. Perdón, hermano, estoy dando nombres, pero yo sé que los que pudieron estar estuvieron presentes físicamente, pero los que no pudieron,
yo sé que sus oraciones estaban ahí, hermanos. Muchos hermanos me decían, ¿cómo está tu esposa, hermano? ¿Cómo está la hermana Blanquita? Y eso, hermanos, te anima, dicen, échenle ganas, ánimo, estamos orando por ustedes. Pero alguien, hermanos, que viene y te da una palmadita en el hombro, te da un abrazo y te dice, ánimo, hermanos. Muchas veces, hermanos, nosotros, bueno, yo así pensaba, hermanos, que cuando alguien necesita ayuda, a veces yo pensaba que solamente con efectivo era todo lo que se podía ayudar. Sí es una manera de ayudar, hermanos. Con efectivo sí se puede. Pero para ayudar a una persona, hermanos, con que uno le des un abrazo, le regales de tu tiempo, la visite, le des un abrazo, le des palabras de ánimo, hermanos, le des una palabra de Dios. Eso, hermanos, vale más que les lleves ahí $1,000. Claro, si puedes, está a tu alcance, pues adelante, hermanos. Claro, adelante. Pero eso te levanta, te fortalece, hermanos. Que le llevas una palabra, estás ahí, le das de tu tiempo, hermano, le estás dando de tu vida, de tu tiempo, hermano. Estás dedicándole a alguien, a un hermano o a nuestros hijos, hermanos. Amén. Vamos a seguir leyendo, hermanos, porque el tiempo va avanzando bien rápido, hermanos. Creo que cuando yo predico, el reloj va más rápido que de costumbre. Vamos a leer el versículo 5. Vamos a leer el versículo 4, hermanos. El 4. Oye, vamos a ver, hermanos, lo que hizo Nehemías, hermanos. Esta es la lección para nosotros, hermanos. Yo creo que claro que ustedes lo saben, hermanos. Lo sabemos. Dice, oye, lo que hizo Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Ven, hermanos, esa es la pauta, esa es la lección, ese es el consejo de Dios para nosotros, hermanos. ¿Qué hizo Nehemías? Se fue en oración, hermanos. Se humilló, fue en oración ante el Señor. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando estamos desanimados, cuando cualquier situación que nos está afligiendo, hermanos. Es como les decía, hermanos, cuando mi esposa, que yo sentía eso en mi cuerpo, hermanos. Me daban ganas de hacer eso que les decía, hermanos. Pero aquí estamos de pie, hermanos, aquí estamos de pie por su gracia y misericordia, hermanos, que seguimos caminando con el Señor. Imagínense, hermanos, si yo me hubiera alejado del Señor o mi esposa, ¿dónde estuviéramos? Pero tenemos, hermanos, tenemos la palabra de Dios que nos dice qué tenemos que hacer. Dice, aquí vemos en el versículo 4 que Nehemías no se enfrentó, hermanos, fíjense, no se enfrentó al tú por tú con ellos, no respondió a las burlas de estos personajes, no peleó con ellos. Él confió en Dios, se encomendó a Dios en oración, en una manera de contrarrestar el desánimo. Cuando los Sanbalats y Tobías vienen en contra de nosotros, aquí Nehemías nos da la lección de qué debemos hacer, hermanos. Como dijimos, hermanos, los Sanbalats, estos Tobías representan, hermanos, simbolizan los adversarios, hermanos. Y en primer lugar, pues nuestro adversario que es Satanás, hermanos. Entonces, ahí está, hermanos. Él confió en Dios. Eso tenemos que hacer, confió en Dios. Se encomendó a Dios en oración, hermanos. Amén. Vamos a ver el versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla. Fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo que, hermanos, dice que tuvo ánimo para trabajar, hermanos. Dice, esa confianza en Dios y esas oraciones lo ayudó para no desanimarse
por el desprecio y las burlas de los demás. Es muy común que cuando alguien nos desprecia, nos desanimamos. Aquí dice que el pueblo tuvo un alma y un corazón dispuesto y con ánimo para trabajar, y nada los detuvo, hermanos. Pero un corazón desanimado, fíjense, pero un corazón desanimado detiene lo que tenemos que hacer. Un corazón desanimado deja de edificar, se estanca, hermanos. No hay entusiasmo, no hay fuerza, porque el corazón está desanimado, hermanos. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado, hermanos, cuando llega el desánimo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ir en oración ante el Señor. Porque a mí me preocupa, hermanos, esto que dice que un corazón desanimado detiene lo que tenemos que hacer, hermanos. Un corazón desanimado deja de edificar. Tú mismo, hermanos, y tu casa. Fíjense, hermanos, un corazón desanimado se estanca, se queda ahí, hermanos. No hay entusiasmo, no hay fuerza, porque el corazón está desanimado, hermanos. Y como decimos, aún aquí, hermanos, en la iglesia, como el pastor a veces nos dice, hermanos, no esperen que el pastor nos diga, vaya. Sí, él lo hace, llega y nos dice, hermano, hermana, gracias por tu apoyo, gracias por lo que aportaste, lo que hiciste hoy, o cuando hay algo, una actividad, hermanos. Muchas veces el pastor llega y nos dice, pero es un ser humano, hermanos, que a veces le puede pasar, pero como él dice, no esperemos del hombre, esperemos de Dios, hermanos, porque el Señor está viendo lo que estamos haciendo, hermanos. Entonces, hermanos, si el pastor o el líder o el hermano no nos da las gracias, claro, se siente bonito, hermanos, que el hermano o la hermana te digan gracias, pero si no, hermanos, no sabemos el hermano también qué está pasando, hermanos, qué problemas, qué luchas, qué le duele, qué siente, hermanos, qué tiene, que no tuvo la oportunidad de ir a decirte gracias. Y eso, hermanos, pues no nos debería desanimar. No nos debería desanimar, al contrario, hermanos, vamos caminando todos juntos, hermanos, todos juntos a la meta final, hermanos. Amén. Vamos a leer el versículo 7 y el 8, hermanos. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, hermanos, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Si vemos, hermanos, en este versículo 7, cómo se unieron más enemigos, hermanos. Versículo 7, vemos ahí, pero aconteció que oyendo Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, fíjense, hermanos, todos estos se unieron, hermanos, y así es, hermanos. Así pasa, hermanos, cómo se unen los enemigos para atacar. Eso me viene a la mente, hermanos, como cuando nuestro Señor Jesucristo, esos grupos de esos tiempos tenían rivalidad entre ellos, que los escribas, fariseos y los celotes y no sé quiénes más, hermanos, se me va ahorita. Ellos entre sí no tenían ahí sus riñas, pero cuando se unieron contra Jesús, se unieron, hermanos, los enemigos. Y aquí vemos lo mismo, hermanos. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Dice, yo escribí aquí algo, hermanos. Dice, aquí vemos que a Sanballat y Tobías se le añaden los árabes, los amonitas y los de Asdod. Aquí a Nehemías le pasó lo que a nosotros nos puede suceder, hermanos. Aquí ellos siguieron trabajando, edificando en las cosas del Señor, pero los enemigos se juntaron para atacar, desanimar, menospreciar a Nehemías y a todo el pueblo, hermanos, los que estaban trabajando en la obra. Pero Nehemías dice, no se detuvo, siguió trabajando. Ahí pareciera como si Dios se hubiera olvidado de ellos. ¿Verdad, hermanos? Que así pareciera todo esto, estos enemigos
se unieron, hermano. Es como cuando a nosotros, yo aquí escribí, dice, ahí pareciera como si Dios se hubiera olvidado de ellos. A veces nosotros, hermanos, en este caso, aplicándolo a nuestra vida, a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? Tengo problemas con mis hijos, con mi esposa, con los vecinos, tengo problemas económicos, me quedé sin dinero, estoy enfermo, se me descompuso el carro, parece que todo lo malo me vino encima. Y como dijera alguien alguna vez, nomás falta que un perrito llegue y te orine. Y es cierto, hermanos, muchas veces pasa que nos llegan, dice, hay un refrán que dice, ¿cómo dice? Cuando no llueve te llovizna o algo así. Hermanos, llega una cosa y te llega una tras otra, hermanos. De un momento a otro te llegan las cosas que te desaniman, las pruebas, las luchas o la disciplina también del Señor, hermanos. Y en el versículo 9, hermanos, vamos a ver, dice, entonces, fíjense, acá vemos otra vez lo que hace Nehemías, hermanos. Pongamos atención lo que hace Nehemías después de todos estos enemigos, todos los problemas que le llegaron, como decimos nosotros a nuestro contexto. En el 9, entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche, hermanos. Ellos estaban orando, hermanos, orando en todo tiempo, como dice un versículo en el Nuevo Testamento, orando en todo tiempo, hermanos. No desmayemos, hermanos, todo tiempo. Y a veces, hermanos, nosotros como seres humanos nos confiamos cuando todo va bien, hermanos, cuando la economía, la familia, no hay enfermedad, nada que nos aflige, hermanos, como que nos desconectamos un poco del Señor, hermanos. Pero la palabra nos dice que no, hermanos, debemos hacerlo en todo tiempo. Está bien, gloria a Dios, que si todo va bien, pues hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios. Y si las cosas están mal, pues igual hay que darle gracias a Dios a pesar de las cosas difíciles que estemos viviendo. Amén. Amén, dice. Pero Nehemías dice, no se detuvo, siguió trabajando, que ahí pareciera como si Dios se hubiera olvidado de ellos. Dice, pero en el versículo 9 leemos, Nehemías nos vuelve a dar la pauta, lo que decía, hermanos, que debemos hacer, debemos orar cuando llegan las adversidades. Orar, hermanos, es confiar en Dios, sabiendo que si Él permite alguna circunstancia, es para formar su carácter en nosotros, o nos está probando nuestra fe, hermanos, nos está pasando el examen, hermanos. Dice que de día y de noche estaban alertas, cuidando, porque de esos enemigos, para que esos enemigos no los agarraran desprevenidos. Ellos estaban orando siempre, en todo tiempo, o sea, en cada circunstancia. Es lo que debemos hacer, hermanos. Eso nos manda el Señor, hermanos. Vamos a leer el versículo 10 y el 11, hermanos. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Ven, hermanos? El enemigo, los enemigos de nuestras almas, el enemigo que usa también, hermanos, a sus huestes, a los demonios, hermanos. Dice, también aquí les dicen los enemigos, aquí, hermanos, lo que leímos dice así, hermanos. Ellos estaban orando siempre, en todo tiempo, o sea, en cada circunstancia. Dice, fíjense los enemigos lo que dijeron. Nuestro enemigo Satanás y sus huestes quieren entrar sin que nosotros nos demos cuenta en nuestra casa, en nuestra familia. Y aquí, hermanos, algo también preocupante, que cuando Satanás logra que en nuestro corazón empecemos a pensar, ¿para qué me esfuerzo tanto? ¿Para qué oro tanto si parece que Dios no me escucha? Y así trabaja el enemigo, hermanos. Nos desanima y nos hace dudar, hermanos. Y esa voz, hermanos, que a veces llega esa voz del enemigo que llega y nos susurra a la mente, hermanos,
que nos dice, ¿para qué oras tanto si Dios no te escucha? Es la manera como el enemigo muchas veces, él trabaja, hermanos, para desanimarnos. Dice, también aquí les dicen los enemigos, ya abandona lo que estás haciendo, no vas a poder, no sigas adelante, déjalo ya. Pero no, hermanos, nosotros tenemos que seguir peleando la buena batalla, hermanos, la buena batalla de la fe, hermanos. Amén. El versículo 3, hermanos, ya vamos terminando. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios, entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y el 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hijos, por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, hermanos. Amén. Fíjense, hermanos, aquí dice la frase que dice, puse al pueblo por familias. Hay una pregunta, hermanos, ¿por qué Nehemías puso a defender por áreas a familias enteras, al papá y a la mamá y a los hijos? ¿Por qué, hermanos? Porque Nehemías conocía al principio, hermanos, conocía al principio de Dios, que dice que dos son mejores que uno. Una familia se entiende que es como uno solo. Dios dijo, no serán más dos, sino uno solo. Una de las luchas que más desaniman a la gente son las luchas en el matrimonio, hermanos, lo que decía. Pero entonces, hermanos, aquí por eso él los puso, dice en el versículo 13, por familias, hermanos, porque él conocía. Hay una familia, hermanos, una familia unida, padres e hijos. No va a ser fácil, hermanos, que el enemigo o los problemas te derrumben, hermanos. Vamos terminando, hermanos. Quisiera decir algo, hermanos, y vamos terminando. Hermanos, cuando nosotros, con mi esposa, yo sé, hermanos, que es bien importante, hermanos, que tus hijos estén aquí. No quisiera que estuvieran aquí con nosotros. La esposa, el esposo, los hijos. Pero a veces por circunstancias, hermanos, pues no es así. Pero yo he entendido, hermanos, en este caso con mi esposa, hermanos, como les dije, cuando esas 2 o 3 ocasiones que ella se puso bien malita, ¿quién estuvo ahí, hermanos? ¿Quién estuvo en ese momento? Mis hijos, hermanos. Yo sé que ustedes, hermanos, hubo hermanos que a mi esposa le dijeron, cuando necesites un ride al hospital, llámanos. Y gracias, hermanos. Pero yo sé que cada uno, hermanos, tienen su vida propia, tienen su familia, tienen sus hijos que atender, su esposa, su esposo que atender, hermanos. Pero por eso, hermanos, es bien importante que como familia, el que tiene una familia, hermanos, cuiden su familia. Traten, hermanos, por todos los medios de estar juntos, hermanos, de estar unidos, porque siempre tu esposa va a estar ahí, hermanos, tu esposo va a estar ahí, hermana, tus hijos van a estar ahí, hermanos. Mis hijos, hermanos, ahí están con nosotros cuando necesitamos, han estado ahí, hermanos. Y eso, hermanos, yo le doy gracias al Señor. Cada quien, hermanos, sabemos nuestras luchas con nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo. Pero tratemos, hermanos, por todos los medios, con la ayuda del Señor, que estemos juntos, hermanos, que estemos unidos todos, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Ya vamos terminando, se nos fue el tiempo bien rápido. Vamos a hacer una pequeñita oración, hermanos. Señor, te damos gracias, pongámonos de pie, hermanos. Ya terminamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que esta palabra yo en primer lugar la tomo para mí, Señor, y sé que también es para mis hermanos. Tú nos has hablado, Señor, ayúdanos, Señor, a tener ánimo, Señor, que cuando estemos pasando por circunstancias difíciles, Señor, no nos alejemos, Señor,
que nos juntemos con los hermanos, que estemos más unidos en la iglesia, que nos agarremos más de tu mano, Señor, que busquemos más, Señor, que el desánimo no venga a ser cosas negativas en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestras debilidades, Señor, pero estamos de tu mano, Señor, y sé que tú, Padre, eres bueno, tú eres misericordioso, y tú nos vas a ayudar, Señor, cuando las cosas van mal, hay desánimo, Señor. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.